En este primer podcast del canal nos adentraremos en ciertos dilemas que se han presentado, en primer lugar, en cuanto a la política legislativa respecto de la ley Micaela y, en segundo término, el referido a los obstáculos o contradicciones que se deben afrontar a nivel judicial, circunstancia que involucra a las juezas y los jueces, las letradas y los letrados y principalmente a las víctimas de violencia de género, por ejemplo, en cuanto a la vigencia y aplicación de diversa normativa en la materia que provocaría resultados disímiles en los diferentes procesos y jurisdicciones. Comencemos por el primer tema de estudio. Si bien es innegable la loable finalidad de esta normativa, la política legislativa revela que el proyecto de ley había sido presentado en el Congreso en el año 2017, contando con dictamen favorable en comisión, pero recién fue aprobado en el marco de una sesión extraordinaria el 19 de diciembre de 2018, con 171 votos a favor y 1 en contra, durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego, el 20 de diciembre de 2021, a 3 años de la sanción de la ley Micaela, durante el gobierno de Alberto Fernández, la entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al encabezar el encuentro nacional Formarnos para Transformarnos, expresó que la ley Micaela propone salir de una reacción punitiva frente a las violencias de género y lo hace planteando la capacitación y la formación como herramienta para lograrlo. Tiene una potencia que desborda, es una llave que nos abre puertas para llegar a otros ámbitos, para transformar todo lo que deba ser transformado. Esta información se encuentra disponible para las personas que quieran acceder a ella en el link oficial www.argentina.gov.ar/noticias/avances y resultados 3 años de la sanción de la ley Micaela. Aquí quiero hacer un paréntesis para manifestar mi humilde opinión. Entiendo que la formación que transforma necesita, además de la empatía necesaria con el tema de la violencia de género, mucho más que una capacitación de pocas horas de duración que, dicho sea de paso, en el ámbito de la administración pública también otorga créditos para el ascenso. Y como hemos visto en el video anterior, en algún área de la función pública solo es percibida como una suerte de mero trámite, cuestión que se podría advertir cuando los agentes consultan sobre la necesidad de volver a hacerla si la han realizado en años anteriores. Dicho esto, posteriormente, el actual presidente Javier Milei presentó el 27 de diciembre de 2023 el proyecto original Ley Ómnibus de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que incluía la modificación de 6 artículos de la Ley Micaela, con el objetivo de recortar su alcance y reducir la cantidad de funcionarios públicos que deberían ser capacitados. No obstante, la Ley Bases, aprobada en junio de 2024, no incluyó estos cambios en la ley Micaela. En cuanto al segundo punto de análisis, veamos algunos dilemas normativos y jurídicos presentes a nivel judicial. Primero, las juezas y los jueces suelen aplicar simultáneamente dos normas que acarrean los siguientes inconvenientes, a saber, la Ley 24.417 de violencia familiar, sancionada y promulgada en diciembre de 1994, que tiene como bien jurídico protegido la unidad familiar. Por esta razón, las juezas o los jueces pueden solicitar el informe de interacción familiar y aceptar
la mediación. También se utiliza la Ley 26.485 de violencia hacia la mujer en todos los ámbitos. Esta sancionada en marzo y promulgada en abril de 2009, que tiene como bien jurídico protegido los derechos humanos de la persona y no de la familia. Por esta razón, las magistradas o los magistrados solicitan aquí el informe de evaluación de riesgo y se encuentra taxativamente prohibida la mediación. Esto implica que si se convoca a mediación, se violenta la letra de la ley. En este sentido, las abogadas y los abogados deben hacer específica mención a esta circunstancia y trabajar con el decreto reglamentario a la ley 26.485. Sumado a ello, se encuentra en vigencia la ley 25.689 de mediación previa que aplica en casos de alimentos. Aquí hay que tener presente que en un proceso de violencia de género se pueden solicitar alimentos provisorios, que suelen ser magros, o realizar una mediación para acordarlos con determinadas peculiaridades. Por ejemplo, en Cava se suele hacer la mediación en salas distintas cuando existe una causa por violencia de género, mientras que en la provincia de Buenos Aires existen casos en los cuales se suspende hasta tanto finalice la medida cautelar. Por ejemplo, la prohibición de acercamiento al cabo de un año. Esta circunstancia podría generar diversos contratiempos, para decirlo de modo leve, de índole económico para la víctima y sus hijos e hijas. Teniendo presente la resistencia de la CUO de prescindir de la utilización de este método de resolución de conflictos en casos de violencia de género, pragmáticamente se podría emplear la mediación civil y penal, es decir, establecer medidas de protección y alimentos en sede civil y su cumplimiento cabal como regla de conducta para dejar sin efecto, por ejemplo, el hostigamiento en sede penal. Segundo, las letradas y los letrados deben observar la habilitación a diferentes personas y o profesionales a realizar la denuncia o a estar obligados a denunciar la violencia de género. Sin embargo, evitando avasallar la autonomía de la víctima, denunciando en su lugar. Asimismo, ser extremadamente minuciosos en el control cuando existe conexidad en el proceso penal y civil, es decir, cerciorarse que el expediente se encuentre reservado para evitar, por ejemplo, que el victimario o su patrocinante puedan acceder a la información referida a la dirección del refugio en donde se encuentra alojada la víctima de violencia de género. Por último, tener presente las estadísticas que revelan que en la etapa procesal de la elevación a juicio suele incrementarse el riesgo de violencia de género. Tercero, habría que bregar por el cese definitivo en la costumbre o moda, entre comillas, de la aplicación de las medidas recíprocas que presuponen la violencia bilateral o cruzada e invisibilizan la violencia de género. Por ejemplo, existen casos jurisprudenciales en los cuales, si hay una medida de impedimento de contacto y la mujer llama a su expareja para que cuide al hijo de ambos por tener una urgencia médica, su ex la ha denunciado en sede penal por incumplir la medida y la justicia de este fuero ha condenado a la mujer. En este sentido, se puede consultar y citar en los escritos, por ejemplo,
los estudios sobre jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa, que pone de relieve que las medidas recíprocas representan una práctica judicial inconstitucional en violación a los principios de igualdad, razonabilidad y autonomía personal. Cuarto, por otra parte, observar que cuando la mujer denuncia violencia de género, se le suele imponer un tratamiento psicológico a la víctima y no al victimario. No obstante, este tratamiento es un derecho de la víctima y no una medida obligatoria que se informa, ya que resulta invasivo y costoso, sumado a que la ley no autoriza a las juezas y los jueces a imponer conjuntamente esta medida. Por lo tanto, se estaría violando el principio de congruencia. En esta segunda arista se pone de relieve la necesidad de la empatía que he mencionado y la capacitación continua del profesional en materia de perspectiva de género si se pretende ser un especialista en esta área, debido a que este tipo de crimen, con el paso del tiempo, tristemente no deja de presentar nuevas modalidades, junto a un plexo normativo nacional e internacional que va vislumbrando estas nuevas realidades. En este sentido, resulta notable advertir que en los cursos voluntarios el número de alumnos varones suele ser inferior al de las mujeres, aunque estamos muy complacidas de que existan hombres que voluntariamente quieran empatizar con este tema. También es importante tener presente que el perfeccionamiento continuo en esta área produce un conocimiento valioso, ya que siempre se adquiere nueva información oficial actualizada que aporta el cuerpo docente en base a su experiencia laboral, por ejemplo, en la OBD, en el Ministerio Público de la Defensa de Cava, como docentes universitarios, etc. En suma, debemos recordar que la debida diligencia, que implica respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y en su diversidad, debe ser llevada a cabo por los tres poderes del Estado, esto es, prevenir, investigar, sancionar y reparar. En este orden de ideas, es menester recordar en los escritos judiciales y en las manifestaciones verbales in voce la normativa nacional y supranacional aplicable, específicamente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Ley 26.485. También hacer mención a la posibilidad cierta de la responsabilidad internacional estatal ante las acciones u omisiones en sentido contrario. Asimismo, se puede citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de la CEDAW, así como la doctrina, por ejemplo, de la Declaración del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará, los informes de la Relatora Especial sobre las Mujeres, sus causas y consecuencias de la ONU, todos ellos haciendo mención a la debida diligencia reforzada en la investigación de crímenes de género. Sin más, hasta aquí hemos llegado. Nos estamos viendo. Muchas gracias.